Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Turdemontis. Buenas noches. Y buenas noches a todos los oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Como siempre, empezamos con el esquema del programa que vamos a seguir, como es lógico y habitual, explicando un poco qué temas se van a tocar hoy. En primer lugar, la parte histórica que hace Carmen Turdemontis. Vamos a seguir hablando de la Guerra de la Vendée, ya que tiene una vinculación muy estrecha con la Iglesia y las vicisitudes, la persecución que va a sufrir la Iglesia en Francia y en el resto de Europa enseguida, como consecuencia de la Revolución Francesa. Ya hemos visto en programas anteriores algunas cosas verdaderamente descriptivas y fuertes sobre el asunto, y vamos a seguir en esa línea porque todo lo que sea exaltar el valor de estos mártires me parece que es poco. Demasiado desconocidos son y demasiado poco se ha hablado de ellos, aunque ahora se habla un poco más o se conoce más el tema. Así que primera parte va a ser otra vez episodios de la Guerra de la Vendée. O sea, el santo del día, que es la segunda sección, y hace también ella, Carmen, nos trae a San Luis María Grignon de Montfort, un santo que ya habremos hablado aquí de él seguro, porque además tuvo mucha influencia en la espiritualidad de los vandeanos. Mucho antes de que la revolución estallara, precisamente él y sus sacerdotes habían recorrido la Vendée y habían dejado un ambiente religioso francamente elevado. Y algo muy importante que se notará en los combatientes vandeanos, que fue la creación de las cofradías del Rosario por parte de los montfortianos. Algunos historiadores dicen que no se entiende una resistencia tan especialmente heroica como la de la Vendée si no hubiera sido por esta influencia de San Luis María Grignon de Montfort. O sea que el segundo santo va a ser este, que aunque no vivió la revolución, sí tiene que ver directamente con ella, en el caso de la Vendée. Y en la tercera y última, María Ornedo, pues la sección es magisterio y sigue haciendo magisterio y sigue tocando el tema de la Eucaristía con la obra de Monseñor Gambert sobre la reforma de la liturgia romana. Ya lo ha traído aquí más veces y si le diera tiempo, y si no, pues ya sería en el próximo programa, también hablaría de Santa Catalina de Siena y la Eucaristía. Dicho esto, pues ya vamos a empezar sin más, después de una muy breve pausa, y empezamos por la parte histórica, es decir, un episodio más o un relato más de la Guerra de la Vendée, tal y como recogió en su día, y yo divulgué, pero en realidad toda la información, o lo más importante que yo recogí, es de la tesis doctoral de Reynald Césaire. Hay episodios durísimos que lo hemos comentado y hemos decidido no traer al programa porque son quizá excesivamente fuertes, ¿no? Pero hay otros que también lo son, sin llegar a tanto, que sí conviene dar a conocer para que los que nos oyen por lo menos se den cuenta de a qué extremos llegó el odio a la fe y a este pueblo que la defendía en la Guerra de la Vendée y en la Revolución Francesa en general. Porque esto no, insisto en ello, no es una excepción en el conjunto de Francia, aunque es verdad que aquí en la Vendée se organizó de otra manera mucho más contundente. Fue una guerra, en realidad fueron más de una, pero el odio a la fe se manifestó igual en el resto del país, y aquí, bueno, pues en el trasfondo de la guerra, la actuación de las llamadas columnas infernales republicanos que venían de París para sofocar la rebelión vandeana habla por sí sola. Dice Césaire en alguno de sus comentarios en su tesis
que poco se puede añadir. O sea, que la realidad habla tan por sí sola que ¿qué vas a decir o comentar después de oír algunos de los relatos que Carmen nos va a traer hoy y también en el próximo programa? Adelante. El relato de los incendios se mantiene monótono en los informes, con algún dato añadido, como la inmensidad de grano y forraje encontrados en las alquerías y escondidos en los bosques. Pero entre todos destaca el de un oficial de policía, Ganet, informando de la actuación del general Aimé, que mandaba la división con sede de Mortagne. Vamos a leer textualmente lo que relata. Dice así: Aimé hace encender los hornos y cuando están bien calientes meten ellos a las mujeres y los niños. Le hemos hecho amonestaciones y nos ha respondido que era así como la República quería cocer su pan. Primeramente se ha condenado a este género de muerte a las mujeres bandidas y no hemos dicho demasiado, pero hoy los gritos de esas miserables han divertido tanto a los soldados y a Turgot que han querido continuar esos placeres. Faltando las hembras de los realistas, se han dirigido a las esposas de verdaderos patriotas. Ya 23, que sepamos, han sufrido este horrible suplicio y no eran culpables más que de adorar a la nación. Hemos querido interponer nuestra autoridad, los soldados nos han amenazado con la misma suerte. Un inciso antes de continuar, cuando este oficial de policía habla de las bandidas, hay que recordar, yo creo que ya lo hemos comentado aquí alguna vez, que era así como llamaban a los bandeanos los soldados republicanos que venían a reprimir o a sofocar la guerra allí. Pero las bandidas son las mujeres de los bandeanos realistas o monárquicos, que son los que formaban el ejército católico. Bueno, o sea, ha quedado claro, el relato es breve pero muy expresivo. Las cocían por diversión con los niños y cuando se les acabaron empezaron a cocer a las otras, que esas ya no había ningún pretexto, nunca lo hay para hacer esto, pero es que a las últimas las cocieron por diversión, como cuenta Ganet. Vemos pues que se trata de una de las citas más destacables de todo el libro porque significa la ruptura de todos los límites imaginables en cuanto a crueldad y desprecio por el ser humano. Un hito que señala hasta dónde pudo llegar el salvajismo de la represión republicana en la Vendée. Y lo peor es que no se trata de unas atrocidades cometidas puntualmente por soldados enloquecidos o borrachos. Era una práctica habitual que divertía a dos de sus generales ejecutores, uno de los cuales, Turgot, era nada menos que el general en jefe del Ejército del Oeste. Y recordémoslo, ¿qué pensar de unos hombres que al quedarse sin bandidas deciden asar a las mujeres de sus correligionarios locales por diversión? Ese era el ambiente que se respiraba entre los represores de la Vendée. El propio autor de la denuncia, el policía Ganet, solo reacciona cuando fueron ellas el objeto de placer. Mientras se trató de las vandeanas, admite no haber dicho demasiado, por más que llegara a protestar ante el general Aimé. Nada puede describir lo que fue aquel infierno, como este breve relato, y nada nunca podrá explicarlo, prescindiendo de una fuerza preternatural que parecía presente en toda aquella máquina represiva. Pero gracias a Dios no todo el mundo había perdido la cabeza en el bando que arrasaba la Vendée. Aunque estos testigos críticos, con el comportamiento de los suyos, no pudieran hacer otra cosa que lamentarse o increpar a los responsables directos de la barbarie. Así el presidente del distrito se asombra el 25 de enero y dice: «Tus soldados, diciéndose republicanos, se entregan al derroche, a la dilapidación y a todos los horrores de los que los caníbales no son capaces». Y no solamente el refractario Robin los comparaba con caníbales. El presidente del distrito iba más allá.
eran peores. Por aquellos días, entre el 17 y el 26 de Nivoso, enero de 1794, el capitán Dupuy, del Batallón de la Libertad, escribe a su hermana resignado ante el horrible espectáculo que presencia cada día, pero necesario, sin embargo, según él, para la salvación de la República. Dice: nuestros soldados recorren por caminos espantosos los tristes desiertos de la Vendée. Por todas partes donde pasamos llevamos la llama y la muerte. La edad, el sexo, nada es respetado. Ayer, uno de nuestros destacamentos quemó un pueblo. Un voluntario mató con sus propias manos a 3 mujeres. Es atroz, pero la salvación de la República lo exige imperiosamente. ¡Qué guerra! No hemos visto un solo individuo sin fusilarle. Por todas partes la tierra está cubierta de cadáveres. Por todas partes las llamas han llevado sus estragos. Otro de los testigos, Lequenio, dice: se han visto militares republicanos violar mujeres rebeldes sobre las piedras amontonadas a lo largo de las grandes carreteras y fusilarlas y apuñalarlas saliendo de sus brazos. Se ha visto a otros llevando a niños de pecho en la punta de la bayoneta o de la pica que habían hundido del mismo golpe en la madre y el niño. El cirujano Thomas, a su vez, describe unas escenas repugnantes. Dice: he visto quemar vivos a hombres y mujeres. He visto 150 soldados maltratar y violar mujeres, chicas de 14 y 15 años, masacrarlas después y lanzarse de bayoneta en bayoneta niños que habían quedado al lado de sus madres sobre las baldosas. Resulta imposible, como dice Sécher, añadir nada a estos relatos que justifican el nombre que se dio a aquellos cuerpos del ejército republicano, las columnas infernales. Bueno, pues muy descriptivo, desde luego. Insisto en que hay pasajes muchísimo más duros que estos, pero este es el ambiente que se vivió allí durante años y este pueblo aguantó todo lo que hubo que aguantar, pero en cuestiones de fe no hubo apostasía ninguna. Siguieron escondiendo a los sacerdotes refractarios, los buenos padres, como les llamaban ellos, acudiendo a sus misas clandestinas cuando era posible hacerlo, muchas veces no lo era, según el momento de la persecución o donde anduvieran las columnas, pero aquí lo que preside toda esta situación es que es un ejército francés enviado desde París, desde quienes tienen el poder en ese momento, el Comité de Salud Pública, para aplastar a una parte de la población francesa que se ha levantado principalmente porque quieren seguir practicando su religión, porque ese es el principal móvil de la Vendée, incluso antes que su fidelidad a la monarquía, que para ellos es indisoluble, trono y altar, antes que nada la religión. Y esta es la manera en la que se toleró, entre comillas, la libertad religiosa o de pensamiento de estas personas. Y como vemos, no escatimaron esfuerzos en aterrorizarlos y tratar de ponerles contra las cuerdas, ¿no? Sin éxito. Por eso digo, y no soy el único, claro, que está por hacerse el censo de los mártires de la Vendée, aunque ya haya algunos, menos mal, que han sido canonizados por Juan Pablo II y algunos más. Pero no dejan de ser un grupo reducidísimo para el conjunto de toda una población. Claro que no es fácil, porque habría que ver caso por caso qué pasó con cada uno de estos mártires, aunque también en grupo se ha canonizado los mártires de Otranto, asesinados por los turcos por negarse a apostatar. Bueno, pues no sé si aquí, no conozco la tramitación de las causas, pero se podría hacer otro tanto con algunos pueblos que decidieron enfrentarse a la muerte con sus familias, niños incluidos, antes de llegar a la apostasía. O sea que el ejemplo que dio este pueblo, como poco, merece la pena que lo divulguemos, que lo demos a conocer, porque no solamente es de justicia, sino que yo creo que animará a muchos católicos, porque ahí está la luz del camino que hay que seguir si las cosas llegaran a un extremo parecido. Ellos mismos lo enseñaron y lo perdían todo, en circunstancias además atroces. Tampoco es algo muy nuevo, porque las persecuciones contra el cristianismo se han caracterizado desde las de Roma hasta la actualidad por una crueldad extraordinaria.
Siempre, claro, con la misma finalidad, buscar la apostasía de los fieles católicos. Ahí queda ese ejemplo y continuaremos en el próximo programa viendo textos parecidos a estos. Pasamos ya enseguida a la siguiente sección y es Carmen la que nos trae, como decía en el esquema, a San Luis María Griñón de Montfort. Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Santos en la historia de la Iglesia. No creo que una persona pueda forjar una unión íntima con nuestro Señor y una perfecta fidelidad al Espíritu Santo sin una gran unión con la Santísima Virgen. Esta era la piedra angular de la espiritualidad de Luis María Griñón de Montfort, quien, en sus escritos, reflejaba que toda nuestra perfección consiste en estar unidos y consagrados con Jesús, y que imitar a María significa seguir a la criatura más fiel a Jesús. Desde su infancia mostraba su deseo de estar en permanente unión con Dios. Con grandes sacrificios logró conseguir estudiar al más famoso seminario de Francia, el Seminario de San Suplicio en París, sobresaliendo como un seminarista totalmente mariano. Ya ordenado sacerdote, su primera misa deseó celebrarla en un altar de la Virgen, y durante muchos años la Catedral de Nuestra Señora de París fue su templo preferido y su refugio. El santo dedicó todas sus grandes cualidades de predicador, de conductor de multitudes, de cantante y compositor a predicar misiones para convertir pecadores, viajando incansablemente por los distintos lugares de Francia, anunciando el Evangelio y permitiendo la llegada de Dios Padre en el corazón de las personas. Luchó incansablemente contra el jansenismo, un movimiento religioso de la Iglesia Católica, principalmente popular en Europa, durante los siglos XVII y posteriores. Su nombre proviene del teólogo y obispo Cornelio Jansenio. Alma orante, dedicó gran parte de su tiempo y labor pastoral a evangelizar y a defender la fe católica de otras corrientes como el racionalismo, el protestantismo y el jansenismo. Su obra se centró fundamentalmente en misiones de caridad con los más pobres y olvidados de la sociedad. A pie y de limosna se fue hasta Roma, pidiendo a Dios la eficacia de la palabra, y la obtuvo de tal manera que al oír sus sermones se convertían hasta los más endurecidos pecadores.
El Papa, Clemente XI, lo recibió muy amablemente y le concedió el título de misionero apostólico, con permiso de predicar por todas partes. Asimismo, fundó una de las comunidades religiosas que han hecho grandes obras por la conversión de las almas, los Padres Montfortianos, a cuya comunidad le puso por nombre Compañía de María y las Hermanas de la Sabiduría. San Luis, además, escribió uno de los libros que, junto con Las Glorias de María, de San Alfonso, ha llegado a ser uno de los libros más famosos que se han escrito acerca de la devoción a la Virgen María, el Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, obra que se ha propagado por todo el mundo con enorme provecho para sus lectores. Incluso el Papa Juan Pablo II tomó como lema una frase que repetía mucho nuestro gran santo como fórmula de consagración a María: totus tuus. Soy todo tuyo, oh María, y todo cuanto tengo, tuyo es. San Luis falleció el 28 de abril de 1716, a la edad de 43 años, de una repentina enfermedad. Luis María fue beatificado en 1888 y en 1947 fue canonizado por Pío XII. Y nada, luego una pequeña puntualización a nuestros oyentes, que bueno, evidentemente los movimientos de los que hablan en la primera parte de la biografía del santo no son movimientos católicos, son movimientos cristianos, los protestantes, heréticos. Y heréticos, claro. Bueno, pues un gran luchador contra la herejía y un enamorado de la Virgen María. Además, con lo que ha empezado Carmen, es para tenerlo en cuenta, ¿no? Dice él que ve muy difícil progresar en la devoción al Señor sin tenérsela también a su Madre Santísima. O sea, lo de siempre, a Jesús por María. Y con eso no te equivocas nunca. Grave deficiencia, por cierto, que encontramos en las iglesias reformadas, es decir, heréticas, donde la Virgen generalmente pues es que ni se la menciona. Y a veces se considera objeto de idolatría y cosas verdaderamente extrañas, ¿no? Y sin embargo, ella no tiene otro interés, por supuesto, que acercarte a su hijo. O sea que San Luis María merece la pena leer su obra, la que ha comentado Carmen. Yo la leí en su momento, hace ya unos años, me encantó. Además estaba muy de acuerdo con todo y hay cosas que no has pensado sobre la Virgen, pero que él te hace verlas. Y ya por último insistir en que la huella, nos ha dicho Carmen cómo realizó campañas, o sea, de misión por toda Francia, y la huella que dejó en la Vendée fue profundísima. Sobre todo, claro, el rezo del Santo Rosario, que, como digo, en las marchas se rezaba por parte del ejército católico, ¿no? Por eso se dice que quizá sin la obra de los Montfortianos la Vendée no habría sido tan resistente, tan heroica, porque aquí y allí lo que se dilucidaba era una cuestión de fe. Yo creo que ya va quedando bastante claro y no de otra cosa, porque intereses materiales no había. Un pueblo rico, comparativamente para la época, entre los campesinos de Francia, los vandeanos gozaban de una posición mucho más desahogada, pues lo perdió todo. Y de esas pérdidas materiales en casas, propiedades, ganado, etcétera, todo lo que tenían, no hemos hablado aquí porque no nos ha dado ni tiempo ni creo que lo tengamos, ¿no? Pero que sacrificaron eso era lo de menos. Ya vemos hasta qué punto exponían su vida y las de sus familias antes de la apostasía. Bueno, hay una justicia que hacerles todavía y que yo espero que empecemos a verlo pronto. Bueno, espero que sí. Y si no, ellos en cualquier caso, estos mártires, estarán pidiendo por la Iglesia sin duda alguna. Con esto, después de otra muy corta pausa, María viene con su sección de Magisterio y Eucaristía con la Reforma Litúrgica de Monseñor Gamper. El libro se llama así.
Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. El Magisterio de la Iglesia. En nuestro último programa estábamos con una obra de Monseñor Klaus Gamber, fundador del Instituto Litúrgico de Ratisbona, en su obra La Reforma de la Liturgia Romana. El último párrafo dentro de esta obra que trajimos decía así: el hombre religioso busca una patria y la seguridad, en particular dentro de la celebración de la misa, a través de los ritos y las fiestas que desde la infancia le eran familiares y que están estrechamente ligadas a su fe. El culto invariable equivale para él a un trozo de patria. Un católico que durante 20 años hubiera estado alejado de la Iglesia y que quisiera, tras una conversión íntima, practicar de nuevo su religión, no reconocería su Iglesia en la actual. Con solo entrar en un templo católico, sobre todo si es fuertemente moderno, todo le parecería ajeno. Creería haberse equivocado y haber entrado en otro tipo de comunidad cristiana. Cuadros e imágenes casi han desaparecido de las iglesias. A menudo, en lugar del crucifijo encima del altar, hay una indefinible obra de arte moderna. El propio altar se ha convertido en un bloque de piedra desnudo, que más que altar parece una tumba megalítica. Nuestro católico no encontrará por allí el sagrario, ni el comulgatorio, y notará la ausencia del aroma a incienso, cuyo perfume subsistía durante todo el día flotando en el santuario. Y posiblemente tampoco encontrará confesionarios. Lo que sucedía a aquella señora católica que por amor a su marido protestante hace años adoptó la religión de este último. Sin embargo, ella continuaba asistiendo a la misa en su iglesia católica, porque allí se sentía en la casa de Dios. ¿Haría lo mismo hoy, que no se distingue, por decirlo así, una misa católica y una cena protestante? Los reformadores de la liturgia no se han dado cuenta hasta qué punto las antiguas formas de la misa, a veces no del todo satisfactorias, habían engendrado en los fieles un sentimiento de profunda adhesión y que su eliminación traería como consecuencia la pérdida de una parte de su fe, sobre todo en las personas más sencillas. Estos reformadores no han visto tampoco la importancia de innumerables elementos populares que estaban hasta hoy incorporados en la liturgia, como por ejemplo la tradicional misa solemne rorate del Adviento, que constituía una parte de la patria espiritual. Lo mismo ocurre con las misas de difuntos, pues ya casi no se canta el solemne requiem a la antigua usanza que movía los sentimientos del corazón. Hubiera debido procederse en estos cambios con una especial prudencia, pues como se sabe, las costumbres funerarias están muy arraigadas en todos los pueblos. La lengua es un elemento de la patria. Cuando una persona regresa del extranjero y vuelve a escuchar la forma familiar del lenguaje de su país, sabe que de nuevo está en casa. La patria litúrgica también posee una lengua determinada. Esta no ha sido nunca la lengua de todos los días. Todas las grandes religiones
tienen su lengua cultural propia. Así el Islam emplea el árabe literario, aun en regiones no árabes de Asia o África. Los judíos celebran el culto en hebreo antiguo. En la Iglesia romana es el latín, que hasta ahora ha sido utilizado en la liturgia, del que se decía que era un elemento de unión entre pueblos. Hoy casi se ha eliminado completamente el latín de la misa, en franca contradicción con las prescripciones de la Constitución sobre la liturgia, que en su artículo 54 dice: se vigilará que los fieles puedan rezar o cantar juntos en lengua latina las partes del ordinario de la misa que les corresponden. No es posible tratar aquí toda la problemática de una lengua para el culto. Es evidente que por razones pastorales ciertas partes de la liturgia deben ser pronunciadas en las lenguas nacionales, particularmente las lecturas, la oración universal y en parte la administración de los sacramentos. Pero sin olvidar jamás que el elemento unificador en la liturgia se ha hecho más importante que nunca en estos tiempos en que millones de personas viajan continuamente a países extranjeros. La liturgia permanece como una patria, aun cuando continúe desarrollándose. No ha cesado de desarrollarse a lo largo de la bimilenaria historia de la Iglesia, pero es de capital importancia saber que jamás ha habido esta ruptura con la tradición que ahora estamos viviendo de una forma tan brutal, y en estos momentos en que casi todo se cuestiona en la Iglesia. Ciertamente, este desarrollo histórico no ha sido siempre ni feliz ni rectilíneo. Ha habido errores. De lo contrario, probablemente no se hubiese llegado al estado actual de poner en duda tantas formas litúrgicas. Los daños ocasionados hoy en el plan pastoral a causa de reformas imprudentes, precipitadas y sobre todo heterogéneas, no podrán ser correctamente evaluadas hasta que pase mucho tiempo, cuando, lo que es de temer, nos encontremos ante los bancos casi vacíos de las iglesias, como los protestantes reformados. Contrariamente a lo que les ocurre a los luteranos, que han conservado mejor las formas tradicionales. En definitiva, estamos obligados a reconocer que con las nuevas formas litúrgicas, por muy bien intencionadas que hayan sido, se ha dado a la gente piedras en lugar de pan. Una vez más afirmamos que no tenemos nada en contra de un desarrollo orgánico de la liturgia, y menos con la eliminación rápida de las excrescencias y formas inactuales. Pero todo esto debe hacerse conforme a una pastoral inteligente, a fin de que los fieles no tengan el sentimiento de que todo lo que había hasta ahora era falso, y que sobre todo así se les roba su patria cultural. No se olvide que las formas de culto no pueden a la larga convertirse en aceptables si no se desarrollan a partir de una fe vivida y muy firme. Ahora bien, lo que se hace hoy tiene muchos defectos. Es ciertamente inútil intentar reavivar una fe nueva con ayuda de la liturgia, como por ejemplo querer vivificar la fe en el resucitado por medio de una remodelación moderna de la noche pascual. La liturgia supone una fe previa. Ahora bien, la proclamación de la fe se apoya únicamente en la pastoral y no puede ser demasiado moderna. Pero esta pastoral solo se puede realizar muy parcialmente a través de la celebración eucarística. Es pues necesario que la preceda. En muchos casos,
novedades que en sí mismas hubieran sido buenas y legítimas, han tenido un efecto exactamente contrario a lo que se esperaba, simplemente porque no se contó con que el pueblo no pasaba por ellas. Lo que es más pernicioso son los incesantes cambios que hoy seguimos sufriendo, pues están en total contradicción con el principio de una liturgia capaz de ser, para nosotros, una patria. Se modifican constantemente los ritos y se hacen desaparecer casi enteramente los usos y costumbres existentes, lo que equivale a privar a los hombres de su patria espiritual y por lo tanto a inquietar su fe. Desde el comienzo de la Reforma, los fieles han sufrido un cambio radical y totalmente inútil del calendario litúrgico. Cualquiera que esté un poco familiarizado con la psicología popular lo podrá confirmar. No se valora cómo, en el ánimo de la gente sencilla, van al unísono el dogma católico y las formas de piedad. Una modificación en las formas equivale para muchos a una modificación en la fe. Si fácil es suprimir, difícil es sustituir por algo que sea mejor. El antiguo orden, que era para la mayoría de los fieles como una patria, una vez destruido, no podrá ser sustituido de pronto por uno nuevo. Ahora, como último capítulo de esta obra de Monseñor Klaus Gamber, que titula a manera de conclusión, dice así: la confusión es enorme. ¿Quién ve claro hoy día en medio de esta oscuridad? ¿Dónde están los responsables de la Iglesia que nos muestren el buen camino? ¿Dónde están los obispos que tengan el valor de hacer desaparecer este tumor canceroso que es la teología modernista, implantada en el tejido de la celebración de los santos misterios antes de que prolifere más y más? Necesitamos hoy un nuevo Atanasio, un nuevo Basilio, alguno de aquellos obispos que durante el siglo IV se batieron con valentía contra la herejía, cuando casi toda la cristiandad había sucumbido ante el arrianismo. Necesitamos hoy santos capaces de reunir para una lucha común contra la herejía a todos los que aún permanecen firmes en la fe y capaces de animar a los más débiles. Solo nos queda rezar y esperar que la Iglesia romana vuelva a la tradición y autorice de nuevo en todas partes la liturgia de la misa antigua, con más de 1000 años de antigüedad. Dos formas, la del antiguo y la del nuevo rito, ¿por qué no podrían subsistir pacíficamente la una al lado de la otra? Como en Oriente, donde existen numerosos ritos y liturgias, y también en Occidente, donde todavía hoy hay ritos particulares como en Milán, sin hablar del hecho de que actualmente cada cura fabrica la misa a su antojo. Pero en todo caso, es necesario que el nuevo rito se mejore con relación a cómo se practica en nuestros días. En esta época de debilitamiento de la fe en que vivimos hoy, la llamada para salvar lo que aún se pueda se hace más apremiante. Por paradójico que pueda parecer, no son los pretendidos adeptos del progresismo, esos que olvidan cada vez más todo lo que armoniosamente se desarrollaba en la Iglesia para reemplazarlo por sus dudosas experiencias, los que son verdaderamente modernos en nuestros días, sino los conservadores, que conocen el valor de lo que nos ha sido transmitido, con la condición de que permanezcan abiertos
a las exigencias pastorales de nuestro tiempo. En el caso presente, esto significa que es necesario para el futuro que el rito más que milenario de la misa sea conservado en la Iglesia Católica Romana como forma primaria de celebración, y no sólo para los sacerdotes y laicos ancianos incapaces de adaptarse. Es necesario que vuelva a ser la norma de la fe y el signo de la unidad de los católicos en todo el mundo, un polo inamovible en unos tiempos tan desorientados y en perpetuo cambio. Hombre, vamos a ver por partes de lo que nos has traído de Monseñor Gamber. Hay una cosa que yo creo que es indiscutible, y es que todo lo que estableció el Concilio de Trento, aquí ya hemos hablado de ello bastante, pues se ha ido como eliminando más bien de golpe, porque ha sido, ya desde el siglo pasado, ha ido desapareciendo mucho de lo que se había conservado y, como dice Monseñor, con muy buenos efectos en los espíritus, ¿no? Trento insiste mucho en la importancia del arte religioso y de conservarlo en el mejor estado. También insiste en la importancia que tiene lo sensorial en la liturgia, en el acercamiento a Dios. De ahí la música, que por cierto tiene composiciones excelentes, la música sacra durante siglos, y que yo creo que cualquier católico ha experimentado en misa, ya sea un coro, ya sea una orquesta, lo que esté actuando, simplemente el órgano, elevan el espíritu, como consigue hacerlo también el incienso. Es a través de los sentidos, sí, pero desde luego esos sentidos nos los ha dado Dios, y todo ese arte musical o pictórico, o lo que sea, también son dones de Dios. Y a través de esos dones, millones de cristianos se han elevado hacia Él. Por eso en Trento se defiende que todo esto se mantenga, es más, incluso se potencie y se conserve como se ha estado conservando durante siglos a pesar de grandes cambios. Yo, la verdad, cuando a veces entro en algunas iglesias de hace no muchos años, pues lo que me encuentro es algo un tanto desolador. No todas, digo las construidas en los últimos años, pero ¿no te parece que aquello sea un lugar sagrado? Evidentemente, en cuanto empieza el santo sacrificio, ya estás metido en eso y te da igual que sea en ese templo que en otro o en mitad del campo, porque estás nada menos que asistiendo a la renovación del sacrificio del altar, de la cruz, perdón. Pero, por ejemplo, cuando vas a hacer oración o una adoración ante el Santísimo, en algunas iglesias no anima mucho el hecho de ver un ambiente tan frío y tan despojado. O sea, una iglesia no entiendo yo que tenga que ser una especie de nave industrial, porque eso no te mueve a piedad, como decían los padres conciliares de Trento, ¿no? Era algo muy sencillo de haber mantenido, no había que llegar a ciertos extremos, naturalmente no se puede generalizar, porque la Iglesia, el arte sacro, se ha ido también adaptando a los cambios de la cultura cristiana a lo largo del tiempo, ¿no? El problema es que el divorcio entre la fe y las corrientes artísticas, bueno, o culturales, por llamarlas de algún modo, esa separación se ha ido produciendo en los últimos años de manera muy clara. Por lo tanto, durante siglos el cristiano que entrase, o el católico, en un templo gótico, pues tampoco le importaba mucho si era ya barroco posterior o incluso neogótico, neoclásico, lo que se quiera, pero conservaba esa impronta de búsqueda de la belleza, en definitiva, que por cierto es uno de los atributos de Dios, el bien, la verdad y la belleza. La belleza te lleva a Dios porque Dios es la belleza, la perfecta, la infinita. Lo que no sea bello, pues no te puede acercar a Él. Ahí ya tienes que hacer un esfuerzo verdaderamente ascético para elevar tu espíritu, olvidarte del ambiente en el que estás, mientras que ese tipo de iglesias que se han construido durante siglos, cada una en su estilo, ¿no? Todas, desde el primer arte cristiano,
yo diría que hasta el 19, te elevan, te acercan a Dios. No es muy difícil recuperar esto. Pero en cuanto a la liturgia, más fácil sería incluso, ¿no? Parece ser, bueno, que esto ha estado como en contradicción con ciertos sectores que encontraban que había que poner la Iglesia al día. Bueno, pues si el día en el que estamos es un día en muchas medidas marcado por corrientes anticristianas, habrá que no ponerse al nivel del día, sino seguir transmitiendo el mensaje que tenemos que transmitir, esté acorde o no con la moda estética o con lo que se lleve en ese momento, que es lo que ha pasado desde hace ya un tiempo, ¿no? Me gusta mucho esto de cómo habla Monseñor, de que al final la liturgia es como la patria. Y esto, claro, lo ves después del tiempo, pero yo recuerdo las iglesias de cuando yo era pequeña, ese olor a incienso, es que tiene toda la razón, es que tú olías el incienso y ya te daba una sensación de recogimiento que te predisponía para la oración. Y no solamente eso, la belleza de los altares, de los bancos, el cuidado de todo el aspecto de la iglesia. Esto que describe Monseñor de algunas iglesias de ahora es de una frialdad. Yo he entrado en algunas iglesias en Madrid y he comprendido lo que está diciendo Monseñor, donde el altar es una tumba muy fría, no hay ningún tipo de crucifijo en el altar, no hay nada. El sagrario se lo han llevado lejos. Y como dice él, no sé si se anticipaba a su tiempo, ¿no? En el que en muchas iglesias han desaparecido los confesionarios. Y que tampoco hay sacerdotes para confesar. En muchas no hay. Y en las que hay, a lo mejor, no sé, 15 minutos antes de la misa o algo así. El ambiente yo creo que hace muchísimo. Esto de que la liturgia hay que cuidarla. Las obras de arte, no sé, las imágenes de la Virgen. Yo cuando era pequeña en el mismo colegio pasé de llevar velo blanco y guantes para ir a misa a tener la misa en la clase. Y eso fue con el malentendido de algunas personas del posconcilio. Yo viví el posconcilio y viví eso. Un cambio radical. Entonces entiendo muy bien cómo explica Monseñor Gamber estos cambios que hemos sufrido en la liturgia. Hay un ejemplo incluso para personas no creyentes o ateas que me quedé bastante impresionada cuando fue la elección del Papa León, que ha sido hace pocos meses. Salía en la televisión en un programa que hay actualmente, en una tertulia política. Había 2 periodistas que estaban cubriendo todo el cónclave y que ellos mismos, decía uno que desde luego, no se caracteriza precisamente por su fe o por su... que estaba tan impresionado que incluso estaba emocionado retransmitiendo el cónclave y toda la belleza que todo ello retransmitía, ¿no? Y estaba hablando desde allí, desde Roma, casi con una lágrima, contando cómo estaba siendo el cónclave, luego cómo fue la elección, todo lo que había detrás, cómo eran toda la belleza, precisamente lo que decía Alberto, bien, verdad y belleza, toda la belleza que contenía todo ese proceso de la elección del Papa, y luego una vez elegido, pues todo ese proceso y toda esa belleza que tenía, que estaba, que el propio periodista ateo estaba emocionado de lo que había visto, y decía que le daba, que prácticamente que tenía ganas de creer viendo lo que había visto en Roma en aquellos días. Entonces vemos lo importante que es todo esto, porque muchas veces, claro, te atrae la belleza, es que nos atrae a todos, aunque estemos en una época ahora mismo en la que al final el corazón del hombre está muy bien hecho y va hacia la belleza, porque va hacia Dios, quiere ir hacia Dios. Entonces, pues este es un ejemplo de un ateo que emocionado con el cónclave, de la belleza que estaba viendo allí.
Y claro, aparte son fórmulas, bueno, que por algo han durado tantos siglos, que se han hecho, por supuesto, siempre para mayor gloria de Dios, y sin buscar ningún protagonismo por parte de los autores de estas obras. En principio, en la antigüedad incluso son anónimos muchas veces, ¿no? Yo creo que en el fondo hay que volver a la verdadera sencillez. O sea, no buscar el sello de dejar tu originalidad plasmada en la casa de Dios, dedicándole un edificio que podía ser lo mismo un almacén que un garaje. No, no es lo mismo. O sea, a usted le parecerá como arquitecto a lo mejor que ha hecho una obra muy rompedora, ya no, porque eso ya está visto desde hace bastante tiempo. Pero bueno, durante muchos años era esto lo que había que lograr, como para deslumbrar con tu modernidad y con tus nuevos criterios. ¿A quién? Pues a unos cuantos colegas, compañeros de profesión, a ver quién llega más lejos en la modernización. Pues si no es el espíritu que tiene que presidir la obra del cristiano, católico especialmente, ¿no? Lo que tienes que intentar, si te han encargado de hacer una obra religiosa, será, en primer lugar, lo que quiere el que te ha hecho el encargo, ¿no? Que tu obra acerque a Dios a quien entre en esa iglesia o se ponga delante de esa imagen. O sea, no quieras tanto dejar tu sello personal de que has pasado por ahí rompiendo moldes, sino piensa en lo que se decía en el Concilio de Trento, que de lo que se trata es de mover a piedad, de acercar a Dios a quienes entran en su casa. Bueno, el propio arte románico es que no hay nada más sencillo y más bonito. Por ejemplo, vemos cualquier iglesia románica, pues cualquier iglesia en Palencia, por ejemplo, o en la península ibérica, que hay maravillas de iglesias románicas y las figuras incluso, los frisos, todo no podía ser más sencillo, más bonito y más sencillo. Es un ejemplo claro que muchas veces la belleza es la sencillez. Por ejemplo. Y bueno, pues estamos hablando de un arte de la Alta Edad Media. Y sin embargo, o por lo menos de la plena Edad Media. Y sin embargo, pues hemos ido evolucionando, pero como decía antes, ¿no? Todos estos estilos artísticos se han ido adaptando. El artista cristiano siempre ha tenido claro lo que tenía que conseguir al levantar un edificio religioso, y siguiendo las modas del momento, el Renacimiento, el Barroco, el estilo que fuera, el Gótico, que es asombroso, ¿no?, en su casi perfección. Sin embargo, todos movían a piedad, todos elevaban el espíritu, en edificios más o menos grandes o más o menos impresionantes, pero conseguían el objetivo. Y sin embargo, pues yo creo que cuando el artista, el que crea estos edificios, estas obras, lo que quiere es acercarse al mundo actual, pues es lo que ya he dicho antes, ¿no? Te estás acercando a un mundo descristianizado. ¿Con qué fin? A lo mejor inconscientemente, pero creyendo que eso va a atraer más a ir a misa o a acercarse a Dios a una serie de gente que no es por eso por lo que va a ir, desde luego. Lo que vas a conseguir a lo mejor es que muchos que iban no vayan o busquen otro sitio donde recogerse. En fin, ya veremos la evolución de esto, pero tendrá que haberla, yo espero que la habrá. Y si no, pues habrá que hacerse a lo que tenemos y buscar a Dios, porque a Dios nos encontramos en nuestra propia casa. Enciérrate en tu cuarto y te lo encontrarás. Eso está también en la revelación, ¿no? O aquí se ha visto, los padres del desierto, pues metidos en una choza que habían hecho ellos mismos. Claro que le podemos encontrar, no necesitamos todo ese entorno maravilloso, eso lo que es una ayuda. Pero bien está dar ayudas al que busca a Dios en vez de quitárselas, ¿no? Con esto nos despedimos ya por hoy, así que buenas noches y gracias, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches y gracias, Carmen Turro de Montis. Buenas noches. Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María. Aprovecho para decirles que desde octubre, con la nueva programación, nuestro programa pasa a emitirse los domingos. Así que el próximo será ya el día 5, el próximo domingo día 5, y como el resto de domingos que tengamos programa, se emitirá a las 5 de la tarde. Buenas noches otra vez y hasta entonces.
Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.